Muy buenos días, queridos amigos. Iniciamos julio una vez más para tratar de llevarle a ustedes mensajes de interés sobre diferentes temáticas que inciden en el desarrollo dominicano, ya sea reconociendo el pasado, el presente o previendo el futuro. Don Ángel, como usted es siempre bienvenido. Bienvenido sea usted. Gracias, pues yo me llamo Bienvenido. Ángel, bienvenido. Por eso usted es un ángel que trae siempre cosas buenas. Que debí llamarme Ángel Julio. Bienvenido. No, porque usted no nació en julio. No. Entonces, su hermano sí nació en julio. Ya. Por eso fue que nació en julio. Que por cierto, felicidades a todos los julios, porque es un mes de Juliana también. Miren, hablando de julio, en el año 1961, escasamente 45 días después de iniciarse, vamos a decir, la apertura democrática del país, luego del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo y Molina, surgió en Santiago un movimiento de la juventud de esa época de oro, juventud que eran de 34 a 43 años, profesionales, clase media alta, educados todos, algunos fuera del país, y que formaron lo que se llamó eventualmente la Asociación para el Desarrollo Incorporada. Esa institución está relacionada a nosotros en lo personal, pues ambos somos, tú y yo, egresados del Instituto Superior de Agricultura, hoy Universidad ISA. Pero también ellos, en el términos de la educación, incidieron mucho en la formación de la Universidad Católica Madre y Maestra, que nace en el año 62. El ISA nace en el 64, pero el concepto de hacer la asociación en la escuela agrícola nace desde el año 62, pues consideraron en el 61 de las áreas de trabajo. ¿Cuáles otras áreas fueron de la Asociación para el Desarrollo? El Banco Popular Dominicano altamente ha incidido en el desarrollo económico y social de República Dominicana. Nosotros también conocemos de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. ¿Por qué ha sido de gran incidencia? No solamente en el urbanismo de Santiago y la región, sino prácticamente en el país, porque tienen también acciones de financiamiento y apoyo a las construcciones. La Financiera Dominicana, que fue liderada en este caso fuera de Santiago, pero por don Tomás Pastoriza, para financiar proyectos muy particularmente de desarrollo. Si nos ponemos a anunciar el programa de asistencia a la pequeña empresa, si vemos casos como el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal, el CIMPA, o la División de Investigaciones Agrícolas de la asociación que se fundó en los primeros años, 63-64, en el ISA, y que trabajó en el mejoramiento de los arroces y de los cultivos dominicanos, vamos a ver que ha sido sumamente beneficiosa, pero no se ha parado ahí. En estos 50 y tanto, casi 62 años de haberse gestado la Asociación por el Desarrollo por los 12 prohombres que la fundaron, vemos una diversidad de programas que ustedes dirán, ¿y tuvieron que ver con la Corporación de la Zona Franca? Claro que sí. Si no es el entusiasmo de la Asociación para el Desarrollo, las zonas francas de Santiago y de la región no tuvieran la historia que tienen hoy. Es verdad que Víctor Espaillat, el primer presidente de la Asociación para el Desarrollo y primer presidente de la Corporación de la Zona Franca de Santiago, tuvo la gallardía de enfrentar todos los retos. Personalmente, me he visto involucrado como es director ejecutivo de la asociación en 2 ocasiones, en un periodo de 10 y de 2 años separados, en programas como el CIMPA, como también los programas de la Sierra, de los trabajos de la asociación en la Sierra, y muy particularmente en la Corporación de Zona Franca de Santiago, quienes fueron motorizados ampliamente y sostenidamente por la asociación. Como miembro de la asociación, me adhiero a los trabajos y a la historia, pero también a lo que han estado haciendo últimamente sus presidentes. Actualmente, que es presidida por el licenciado Mera Montero, quien ha hecho y está haciendo un gran trabajo junto a otros pasados presidentes
que destacadamente han desarrollado programas tan variados como los iniciales, pero de asistencia a las pequeñas empresas, a la cultura, a la sociedad en términos generales. Nosotros debemos ver perfectamente todo lo que puede significar para nosotros como sociedad ese trabajo, ya que la Asociación para el Desarrollo sirvió de fuente para que en otras regiones del país también se desarrollaran casos de mucho interés. Nosotros debemos pensar que el país necesita ese concepto del desarrollo, porque aunque no lo creamos, señores, y esperamos que ustedes vean un pequeño cortito donde se dice si hay países que son preciosos y de grandes desarrollos, ninguno, y ahí me adhiero como dominicano y muchas cosas, lo que es República Dominicana. Hoy vamos a ver de Olio unos documentales cortos que serán no como relleno, sino de mucho interés. Mientras tanto, déjame decirte un asuntito, Emilio, porque verdaderamente la condición de isla nuestra, República Dominicana, en el Caribe, es una condición especial que ha permitido y debe permitir a los técnicos agropecuarios de cada zona. En el Cibao debe haber una extensión como el CIMPA, que se dedique a la producción agrícola, el desarrollo de todas las iniciativas que allí ocurren. En San Juan de la Maguana se da, por ejemplo, la habichuela. ¡Ay, habichuela! Pero no habichuela. Es algo más que habichuela. Es algo más que habichuela. En el este se da el azúcar, dale de central romana. No. Ahora, ¿cómo se llama este muchacho? Fran Castillo Araché. Sí. Está fomentando la actividad en la zona del este del país. Es decir, que cada zona del país tiene una condición especial que amerita ser desarrollada de manera específica, de manera natural, en cada caso en particular. Bueno, es grato que tú lo menciones, porque ambos, señores, estudiamos educación agrícola, extensionismo, formalización de transferencia, y lo que es el Centro de Biodiversidad Agropecuaria, que después un día lo mencionamos en el programa pasado, y a eso en parte tú te refieres, tenemos que estudiar dónde podemos seguir insistiendo para que en el país tengamos el desarrollo que todos deseamos. Síganos viendo a nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente, el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia. Hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país.
Recordemos que en esta semana tuvimos un encuentro con Fernando Ortega Brugal, un compañero de nosotros, de la clase 66. Ya tenemos muchos años de graduado, donde fuimos a intercambiar allá y compartir. Por asuntos varios, tú no pudiste asistir y te excusaste con unas notas preciosas de felicitaciones, no solamente a Nano y a Roberto Castillo, que fue el organizador central, como a todos los que asistimos. Lo que Nano presentó ese día en su propiedad se refleja con este cortito de los reconocimientos, los trofeos que su empresa ha logrado en la ganadería dominicana. Nano es uno de los líderes nacionales de producción animal en bovinos principalmente, pero también comunitariamente. Tiene mucha asistencia a asilos y a niños y a otras cosas más a través de su fundación y de sus acciones naturales de servicio. Él fue de lo que aprendió como nosotros el lema de ISA de aprender para servir y servir para construir. Pero vamos a ver algunas fotografías, o hemos visto algunas fotografías del encuentro. Como notarán los compañeros y los que son de otras promociones, estamos todos, si tenemos 60 años de graduado, ser comprensivos con el porte de cada uno de nosotros. Mientras tanto, señores, ustedes disfrutarán, los egresados de ISA, eso, pero tú tienes buenas noticias que No, yo lamento no haber estado en donde Nano. Te lamentaste mucho. Lamenté muchísimo, pero no pude, por circunstancias especiales que no viene al caso. Pero lo escribiste. Lo escribí y a propósito le dije a Nano, mándame, sí. mándame de todo lo que brinden allí. Sí. ¿Tú me trajiste? No, esas repartideras no las bebimos allá. Se las bebieron allá. Sí. Qué mal, eso es lo malo del programa. Sí. Pero qué bueno que se dio ese programa de la clase 66. De ahí tú saliste a Texas, de ahí salí yo a Mayagüez, becado, especialmente. Becado por la USAID, que ahorita vamos a hablar un poco. Por la USAID, sí. De todas formas, qué bueno que así haya sido. Tengo buenas noticias para los amigos televidentes. Sí. Esas buenas noticias es la diáspora. La diáspora dominicana de Nueva York, señores. Presten atención a eso, lo que de Olio va a hablar, y al videíto que nos mandaron. Sí, Carmen de la Rosa es diputada, salió electa nueva. No voy a mencionar a Adriano Espaillat. No, pero a los otros, bueno, tú no quieres mencionar entonces a tu hermana, que es uno de los motores. Sí. Eso tú estás huyendo decir que Nuris es de los motores, aunque no es activista política en ese sentido, porque nosotros no somos un programa político, sino de coordinación y de ejecución de proyectos como esos. No, y que todo lo que sea el desarrollo de los dominicanos, bienvenido sea, un aplauso para todos. Y eso es así, Dominicanos Pro Ayuda a la Niñez, excelente iniciativa. Mandaron 5 cajas de pamper, de maquinitas de diferentes cosas especiales pero eso fue últimamente. Ellos siempre mandan. Sí, ellos siempre mandan. Yo soy. Tú eres el distribuidor. El distribuidor aquí en República Dominicana. No, yo sé que sí, pero tú tienes que decirle que nos manden quizás algunas oportunidades de beca para mandar estudiantes dominicanos a especializarse, aunque sea en cursos cortos. También ahora Carmen de la Rosa tiene ese programa que será especializado en los dominicanos ausentes y los dominicanos presentes en Estados Unidos. Por otro lado, la ley 4532 del 31 de agosto de 1956, ofrézcome, la ley de hidrocarburos. El presidente Luis Abinader promulgó la ley 3725, que permite a todas las iniciativas de empresas privadas y empresas internacionales desarrollar la exploración y la utilización del petróleo y del gas en diferentes puntos del país. Eso yo particularmente me siento muy orgulloso de ser parte de esa iniciativa, porque prohibí en la isla Cabrito
que un tanque, un túnel, se pusiera en la isla Cabrito crianza de ovinos y caprinos solamente con exclusividad. No, señor, porque existía ese túnel y había otras circunstancias especiales. Viene el lado de Potroso. Potroso es una zona en Elia Piña que es también compañías nacionales e internacionales deben intervenir en la utilización de ese petróleo que aparece en Venezuela, pero aquí no hacemos caso. Así que bienvenido sea la ley 3725. La ley que se mencionó al principio de óleo fue cuando la era de Trujillo se hicieron las primeras perforaciones en búsqueda de petróleo en el país. La ley que se acaba de promulgar recientemente, la de 25, es para estimular lo que se conoce, los sondeos que se pueden utilizar tanto en tierra como en costa sobre la producción de petróleo y de gas. Ojalá, porque aquí existe petróleo, lo que pasa es la cantidad, si es o no explotable. En la época de Trujillo o post-Trujillo se decía de que Trujillo quería cortarle la vena a los venezolanos porque por aquí pasaba el petróleo. Señores, el petróleo no fluye como algunas personas creen. El petróleo hay que extraerlo desde abajo porque está localizado. El petróleo no es un río de petróleo. Y el gas, que es lo que más se moviliza, se puede lograr. Aquí en diferentes lugares del país hay capacidad de seguir investigando. Inclusive se dice que hay concentración gasófica o de gas mayor en la zona de la provincia de Hermanas Mirabal y esa zona de por ahí, porque la producción de gases o de petróleo tiene mucho que ver con residuos vegetales acumulados con los años y se elaboran en ellos, se forma eso en petróleo. A veces uno se pregunta, ¿y por qué en los desiertos arábicos, en los desiertos asiáticos y europeos hay tanto petróleo y no hay árboles arriba? Porque el mundo sufrió colapsos que no se han podido determinar cuántos millones de años fue que sucedieron y se convirtieron todos esos bosques milenarios o todas esas algas marinas o todas esas sargazas o todos esos animales se llevaron y se transformaron en lo que es hoy el petróleo, que siendo es la fuente natural originaria de eso. Los desiertos reflejan eso. Sin embargo, hoy en día donde mayor perforaciones se están haciendo es en regiones donde hay cantidades de vegetaciones arriba, porque están en unos procesos de transición. Y por eso también se dice de que hay petróleos de diferentes calidades cuando son de diferentes zonas del mundo. No es lo mismo un petróleo del Golfo de México extraído a 2.000 o 3.000 metros de profundidad que uno cerquita y mimito de Texas o de el Caribe, cerquita en Venezuela u otras partes del mundo. Es decir que ojalá quiera Dios que tengamos eso. Vamos a seguir hablando en el próximo segmento con noticias de interés también. Yo tengo, antes de que cierre esta sección, a decir que el país, República Dominicana, logra ajuste de las Bahamas para 6 productos. 6 productos, arreglos internacionales para exportación: naranja agria, piña, limón, aguacate, guineo y plátano. Sí. O sea, son 6 productos que los productores no se aloquen los productores de cada uno de esos, porque las Bahamas son 401.000 habitantes y más de 11 millones de visitantes en el 2024. Es decir que ese renglón no estaba antes, pero está ahora. Reolio está refiriendo, señora, a noticias muy gratas de que el país entra a exportar, siempre lo hemos hecho, pero con cierta regularidad y cantidades a esta nación, a Bahamas, lo cual implica mucho bienestar para la producción nacional y descarga en otros sentidos. Vamos a pasar entonces a otras temáticas en el próximo segmento.
el Jardín de las Frutas y las Especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monteplata. Teléfono 829-959-9960. En esta semana, queridos amigos, se honra. Salió en la prensa que se decidió llevar al Panteón Nacional a una persona educadora, a doña Ercilia Pepín, para que esté junto a nuestros nobles y nuestros grandes hombres y mujeres. Y se le sumó a una persona, a Juan Rodríguez, Juancito Rodríguez, quien fue uno de los adversarios de la dictadura de Trujillo, que no solamente aportó en gran medida su riqueza, sino hasta sus hijos. Un hijo de Juancito Rodríguez falleció, murió, lo asesinaron porque fue asesinado. Él no murió en combate. Pero sus hijos, sus nietos, siguieron luchando y siguen luchando porque este país siga por rutas positivas. Es decir, que gracias a Dios se le honró a ambas personas. Igualmente, vamos a ver unos segmentos sobre el discurso de Manuel Estrella, quien es presidente de Aceros Estrella en Santiago, constructor nacional, y que destaca algo muy importante en sus palabras. Lo que estaba hablando, decía o dijo, no es solo importante para Santiago y el Cibao, sino para el país, definiendo el rol de la participación del cibaeño y del santiaguero muy especialmente en el desarrollo dominicano. Quizás esto fue relacionado con lo que dijimos hoy, que mañana se celebra un año más de la Asociación para el Desarrollo. Queremos también destacar algo que vamos también señores, a destacar algunos puntos. Leolio, en el país tenemos que pedirle, y lo hacemos en este programa, de que nos eduquemos más, que veamos las cosas con otra óptica. Hemos visto en las redes de cómo policías han actuado muy mal contra buhoneros y personas en las calles. Esos policías, la forma de actuar, no importa, señores, como ellos los hagan, le hacen daño a nuestra policía, porque la Policía Nacional es nuestra policía. Y son personas que dañan la imagen institucional. Deben ser sancionados, pero más que nada deben ser educados en ese sentido. Y si les faltó algún respeto a la autoridad, las personas que no se excedan, porque la policía o un policía en particular solamente le toca que hacer algo de interés, que es hacer que se repitan las leyes. Y hablando de leyes, nosotros tenemos una ley o una ordenanza con relación al control sanitario de nuestros animales.
La peste porcina africana, todos ustedes la conocen porque la hemos vivido en 2 ocasiones. Lo vivimos en los años 70 y tantos. A mí me tocó dirigir la repoblación porcina, presidir la comisión que se encargó de eso. Diagramar un programa de repoblación era lo más bello. Pero lo más difícil, que gracias a Dios a mí no me tocó sino a otros, era la de despoblación. Cuando se surgen los brotes de problemas con la peste porcina africana, y han surgido en los últimos años 2 o 3 brotes, el gobierno ha actuado con cierta rapidez. Y digo cierta porque no es con la responsabilidad debida, porque no es al gobierno que le toca solamente. Lo mencionamos en la semana anterior y anteriores, de que el sector productivo tiene que tener un poquito más de conciencia. Pero por suerte hoy vimos en la prensa en esta semana que el gobierno dispuso de 80 millones de pesos para la compensación a los productores, que había que eliminar o controlar esa parte que tenemos que tener control, porque la porcicultura es una gran industria muy significativa. Para cerrar estas secciones de esta semana de hoy, vamos a pasar, y después lo veremos con detalle, algo que me enviaron amigos sobre el pensamiento más sabio, se llama así, de 15 grandes sabios que lanzaron algunas cosas, algunas ideas que vamos a ver. Igualmente un documental sobre hay países que lo tienen todo, refiriéndose a la República Dominicana. Y queremos que lo veamos con tranquilidad porque no deja de ser importante. Una noticia que ni tú ni yo queríamos discutir, lo discutimos previamente, pero hay que reconocerlo. Señores, páguenle a los productores de uva de Neiva y las zonas que entregaron desde el año del 24 sus uvas y sus procesados, y no se le ha pagado a través de INESPRE o a través de quienes ellos reclamen. El sudor de las personas hay que respetarlo y hay que verlo con respeto y pagar y cumplir. También una noticia favorable que surgió en esta semana que nos llegó es que Semagri tiene un curso de control de plagas. Comuníquense con ellos en el teléfono 809-862-9473. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia. Hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. En cerdos tenemos que oír la diversidad que pudiéramos tener eventualmente. Mientras tanto, soñemos que se haga algo para el control y evitar que nos siga martirizando la peste porcina africana. Porque el cerdo fue de los primeros alimentos que se trajeron desde fuera y se reprodujeron muy bien y se han adecuado muy bien. Los hay industriales y los hay tradicionales. Veamos cómo serían los Berkshire, el Chester White, el China, el Duroc Jersey, el Hampshire, el Landrace, el Poland China, el Poland China moteado, el Vietnamita, el Yorkshire, el cerdo jabalí,
el criollo trompa negra y el criollo trompa rojo. Y algunos dirán, ¿y nos van a dejar afuera los conejos? No, veremos también nombres de los conejos como fuente alimentaria de entretención y de producción. Porque ¿quién quita que artesanalmente la piel de una vaca o de un toro o de un chivo, de un ovejo, no puede ser también utilizado como utilizamos la piel de cerdos en situaciones maravillosas, no solamente como para comerla como carne o como le llamamos chicharrón, sino también de la piel de cerdo se saca una piel maravillosa y cara para utilería en vehículos. Pero en el caso de los conejos, la diversidad de ellos también nos muestra las artesanales que se pueden hacer con el conejo. Tenemos la angora, la California, la chinchilla, la gigante de Flandes, la liebre, la mariposa, la Nueva Zelanda, especies que tenemos que seguir fomentando en el país. Bueno, en el caso de los conejos debemos ver otras líneas que son muy importantes, porque no podemos pensar solamente en lo tradicional, sino en lo que podemos comer, lo que podemos producir y exportar. En los conejos hay líneas que son los curíes, son familias, roedores, que no lo estamos desarrollando igual como en otros países. Hay países como Perú que tienen cultura de consumo de los curíes, que exportan y producen 12 a 14 mil toneladas de estas especies y se consumen como alguien consume, por ejemplo, un pollito tierno o una tórtola o un cerdito, en fin. Pero ¿qué pasa? Hay especies acuícolas como las anguilas, el pez boca grande, los camarones gigantes de Malasia y los camarones criollos que tenemos. En carpas, como le llamamos, está la cabezona, la común, que obviamente el nombre lo indica, es la más común, la espejo, la carpa herbívora, la carpa japonesa, que es más ornamental y de atrayente turístico, es preciosa, o las carpas plateadas. Tenemos también la carpa india y otras carpas del mundo. Entonces, el colosoma, que es un pez muy importante, debemos verlo por separado, como debemos ver la lobina o el merobasa. El pez nativo debemos observarlo y estudiarlo, porque aquí tenemos el dajao. Por eso una comunidad se llama Dajabón, por el dajao bello, Dajabón. Las lisas, lisa muy lisa de mar, pero se cosechan también en aguas de interior. El morrón, el salmonete o las viajacas. Pero otras especies que no son criollas, como el pez gato o las tilapias, que son muy variadas. De los 32 géneros, las principales son la áurea, la tilapia mozambica, la nilótica, la rendalis y la roja, que es la que ha tenido y se ha desarrollado más. En tilapia no debemos dejar de mencionar que es el único pez de agua de interior que produce carne blanca. Por eso su utilización en la industrialización es inmensa. Otro pez importante para el futuro dominicano, cultivado o criado en la alta montaña, es la trucha arcoíris. Esta debe ser una fuente de apoyo masivo para el turismo nacional o internacional. Recuerden ese nombre, trucha arcoíris, y ustedes verán, en el CIMPA trajimos y se desarrollan y crecen bien en la alta montaña. Lo que nos falta a nosotros es una gestión decidida a impulsarlo económicamente como debemos hacerlo. Porque también tenemos otras especies acuícolas, las ornamentales. ¿A quién no le gusta ver un pez ángel en una pecera? O un beta, o un goldfish, o un guppy, un tetra, y otros peces ornamentales. Inclusive los niños somos en una etapa tan sabios, y los actuales mucho más que nosotros, que los criaban hasta para peleas. Otras especies que no debemos dejar de considerar, y las enuncio de la siguiente manera por su importancia. Las abejas. Algo debe revivirse en un programa que se hizo en los años 70, que era de los centros de reproducción de reinas, de abejas. Las abejas nos polinizan las plantas, nos dan las mieles, nos dan los panales, nos dan la cera.
Pero también tenemos nuestros queridos burros de 4 patas. En broma digo burro porque hay muchos de 2 patas que también somos medio burros. Pero las razas de burro que tenemos, que debemos fomentar aquí para producir los mulos junto con los caballos. El caballo higüeyano, de paso higüeyano, es una línea dominicana. Fomentarla, protegerla, desarrollarla es vital, muy vital, por diferentes razones. Nosotros no sabemos si mañana venderemos por decenas, miles, cientos de miles de dólares nuestra línea de caballos de paso higüeyano. Eso no quiere decir que no veamos los otros animales o otras razas de caballos deportivas o de trabajo, porque señores, uno de los primeros elementos de apoyo al ser humano fueron los caballos. Mencioné ya los curíes cuando hablamos de los conejos, hay que importantizarlo. Las icoteas, las jaivas, y algo que mucha gente a veces me critica es la rana catesbeiana. Señores, aunque no lo comamos, es rica, sabe buena, sabiéndola preparar. No es, como le decimos, el maco pempén, no. La rana castellana genera mucho dinero en muchos países y si otros pueden, nosotros podemos. Por sus carnes y sus pieles. La artesanía que se hace con las pieles de la rana castellana debemos rápidamente prestarle atención. Pasemos ahora en el ceviagro a la parte vegetal. Lo vegetal a mostrarse en conjunto o separados, en mini jardines o en colecciones personales o públicas o comerciales, al verse el potencial de cada una de ellas, por separado o juntas, permitirá mostrar la diversidad del agro dominicano. Mostrar, por ejemplo, 5, 6, 7 variedades de coco en las zonas turísticas para el que viene de fuera, lo apoyemos indirectamente. Y no podemos seguir fomentando el coco para producir aceite. O no podemos también la copra seguirla procesando para medicamentos y la diversidad que implica. Asimismo deben aparecer jardines de diferentes cosas del agro. Hemos sugerido públicamente que en Baní deberíamos tener una exhibición de 40, 50, 100 variedades de mango, pero también, ¿por qué no? Podemos poner en Pedernales o en Montecristi, zonas semiáridas o áridas del país, una colección de cactáceas comerciales, estas o no, de uso como la pitahaya y otras bienes comestibles o medicinales de las cactáceas, para que sean atractivos suficientes. Más luego veremos la diversidad de plantas que podemos producir en el país y que podemos sembrar con miras a un desarrollo real. Lo vegetal a mostrarse, como dijimos, los conjuntos son muy importantes. No verlo como un zoológico, los animales, o en este caso los botánicos, como un jardín botánico. Vayan a nuestro jardín botánico, vayan a nuestro parque zoológico, a nuestros acuarios nacionales, que son obras de arte, pudiéramos llamarlas así, que sean menos diversificadas, que tengan nada más 3 o 5 matas de mango. Sí, por eso es que tenemos que tener la diversidad atrayente, porque un turista que venga aquí y coma mangos de diferentes, vanilejo o mingolo, o yamagui o lo que sea, va a querer después importar para su país esas cosas. Y los zoológicos y los botánicos, los acuarios, muestra con otro concepto diferencial. En ejemplo, que algunas plantas que voy a mencionar, si coinciden o no, eso está bien, porque son de utilidades múltiples. Por ejemplo, en las artesanales, las calabazas, o higüero, como le llamamos en algunos sitios, el bambú es artesanal, tan diversificado como querramos, es la planta de los 1000 usos. Pero también tenemos los guanos, los bejucos de tejido, que son artesanales. Si nosotros utilizamos los guanos variados o las cabullas, mucho podremos mostrar en artesanía nacional, generando empleos manuales. Pero ¿y los energéticos? Las plantas energéticas, porque todavía necesitamos ver la planta con su utilidad energética en la ruralía, o producirla para cortarla
para generar energía si no tenemos petróleo? Aunque tenemos la solar, que tenemos que aprender a utilizarla. Eso la produce la madre naturaleza, el solar. Pero en el caso de plantas energéticas como las aromas, los tipos de aromas, de las acacias, los nim y cualquier planta que se nos muera o que se maltrate una parte, debe ser considerada como energética. En las especias, en las medicinales y las melíferas tenemos potenciales. Un beirrón, una nuez moscada, una pimienta, una canela, los cilantros anchos o el cilantro de comer, criollo, las lipias, los jengibres, los bejucos diferentes. Señores, es una diversidad de plantas a fomentarse y a trabajarse. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Muchas gracias a todos. Agradecido de la invitación que me hizo CAPEX a este primer almuerzo en un redimensionamiento de estas actividades que se han propuesto. En su persona de Miguel Lama, presidente de la Corporación Zona Franca. Quiero agradecer a todos esta masiva presencia que me sorprende, pero permítanme especialmente agradecer la presencia de la señora vicepresidenta, una gran amiga absolutamente santiaguera y cibaeña. Se tuvo que poner una inyección para venir y la inyección funcionó. Tuvo que cancelar su primera actividad. Le agradezco mucho. También agradezco al presidente Fernández que haya adelantado su regreso de Estados Unidos. Muchas gracias, señor presidente. Y también agradezco mucho la presencia del gobernador don Héctor Valdés Albizu, que no acostumbra a salir a nada. Y que también vino anoche de Nueva York para participar en este evento. Con ellos, a todos los funcionarios, a todos los amigos, a las personas que han venido desde Santo Domingo. Comenzamos con un videíto para que vean la carga aguilucha que les toca hoy. De modo que muy amables a todos. Santiago, no se puede hablar de Santiago si no hablamos del Cibao. Y no se puede hablar de la República Dominicana si no hablamos del Cibao. Y muy curiosamente, sus números siempre han variado a la tercera parte. O sea, Santiago es la tercera parte del Cibao, 14 provincias. Y el Cibao es la tercera parte de la economía del país. Sube, baja, pero se mantienen esas proporciones. Ahí le tengo un gráfico de una división que hizo el Ministerio de Planificación, que dividió el país en 4 partes.
la región del Cibao son 14 provincias que tienen el 33% de la economía y crecen en promedio en los últimos 10 años a un 6.7%. La región metropolitana, que es el Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, la capital, es el 40% de la economía y crece a un 4.5, 4 puntos y pico. Fíjense ustedes el poco peso impresionante que tienen el sur y el este. El 12%, el 13% del país, de la economía del país. El país está concentrado en el área metropolitana y en el área del Cibao. Ya esos son números extraordinarios para la región del Cibao, pero veamos más números. Este segundo gráfico es el gráfico de la pobreza. Fíjense que en el Cibao es que hay menos pobreza. O sea que hay menos desigualdades, por razones que vamos a ver. Y si quieren más datos, el PIB del Cibao, 41.000 millones, que es más que el PIB de países como Honduras y El Salvador. Somos más que un país, la región. El per cápita son 12.000 millones, mayor que el de Colombia. $12.000 por habitante, mayor que Colombia. 1.000 millones de inversión extranjera directa, más que Ecuador. Remesas, 4.000 millones, 40% del total. Somos el 33%, nos llegan el 40% de las remesas. Por eso tenemos en el aeropuerto Cibao 20 vuelos diarios a Estados Unidos. Tenemos mucha gente allá. 1 de cada 3 empleos. El crédito 1 de cada 5. Quiere decir que nos están prestando poco. O que lo mío me lo ponen por la capital. Puede ser también. 40% del PIB de la construcción, 70% de la producción agrícola y más de la mitad de todos los parques de zona franca del país. Yo no quiero entrar mucho en números económicos porque eso yo no soy economista, yo soy ingeniero. Pero lo que quiere decir eso es que Santiago es el Cibao. Se nos tiene que salir de la ¿verdad, Mocano? Dice el ministro Andrés Bautista que es el Cibao. Y Jaime David dice que es el Cibao, no es Santiago. El Cibao es un motor de desarrollo del país. Es como un avión. El país es un avión bimotor. Eso no es poca cosa. Ser bimotor en un país de 48.000 kilómetros cuadrados es poco común. Son 2 zonas empujando el avión de la República Dominicana. Por supuesto, esto es muy común en muchos países, pero países mucho más grandes. Colombia tiene a Bogotá y a Medellín, pero Colombia tiene 24 veces el tamaño de la República Dominicana. Ecuador tiene a Quito y a Guayaquil, que incluso Guayaquil es más económicamente hablando. Guayaquil tiene el 30 y Quito el 25 del PIB de Ecuador. España tiene a Madrid, tiene a Barcelona y son iguales, 18% cada uno en tamaño. Pero España es 41 veces el tamaño de la República Dominicana. México, por supuesto. México tiene, España es 10 veces, México 41 veces. Pero México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados con todo lo que le quitaron aquella vez. 2 millones de kilómetros cuadrados. Por supuesto, es trimotor. Tiene a Ciudad México, tiene a Guadalajara, tiene a Monterrey. Y Estados Unidos debe tener 20 motores. ¿Entienden? Pero para un país pequeño ser monomotor, ser bimotor, no es común. No lo es Uruguay, es monomotor. Paraguay es monomotor.
Los centroamericanos son todos monomotores. Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, son países monomotores. Puerto Rico es un caso muy interesante. Puerto Rico era bimotor con Ponce, pero se le apagó un motor, se apagó Ponce. En una cosa que hay que estudiarla, se acabó la caña de azúcar, cerraron la fábrica de Altos Hornos, no era de varilla, no, era de Altos Hornos. Salían del mineral de hierro y de ahí llegaban hasta el producto final. Cerraron la refinería, una refinería cerrada. La ley esa que promovió las farmacéuticas se instalaron solo al norte. Las élites, como los Ferré, se mudaron a San Juan y se apagó el segundo motor. Se apagó Ponce y después que eso se apaga, no hay forma de prenderlo. ¿Qué ha pasado que el motor del Cibao no se ha apagado? Tenemos entonces que irnos a la historia. Muy interesante. Y eso se debe a tres cosas. Quiero usar el método griego de la tríada, no hablar más de tres cosas juntas, para no perdernos. La ubicación de Santiago, el tabaco y el regionalismo que tenemos. Ahí están las 14 provincias del Cibao y miren la posición de Santiago, mitad, mitad. Entre dos valles, el valle del Yaque, que dobla hacia el oeste cuando llegue a Santiago, viene de sur a norte y dobla en L hacia el oeste. Y el valle del Yuna, Wellington, que tú lo conoces muy bien, Isil, que sale por el este, por la bahía de Samaná, y que se le mete el Camus, el Cenoví, todos esos ríos. Santiago en ese medio. Eso lo hizo a Santiago un centro geográfico en la zona más fértil del país. Esa posición estratégica fue clave para el desarrollo de Santiago, porque esas 14 provincias reportan directamente a Santiago por razones naturales e históricas. Usted sabe que los mocanos vienen a la universidad, al teatro, a la escuela, al restaurante, todo aquí. Para poner un ejemplo, en mi pueblo, Jaime lo sabe, si tú te enfermas y no vienes a Santiago, tú no tienes categoría. Lo dejaron morir, lo dejaron en Tenares, decimos allá en las agüitas. ¿Por qué no lo llevaron a Santiago? Es una interrelación natural que tenemos, que nos ha favorecido la ubicación. Muchas gracias. Hay países que lo tienen todo, y cuando digo todo, es todo. Es que parecen hechos en laboratorio suizo, con garantía extendida, como Japón, que tienen trenes balas, que van tan rápido, que si pestañas varias veces te perdiste la estación y media vida, pero un abrazo casi es un delito. O Finlandia, número 1 en educación y salud, pero en calor humano están en cuidados intensivo. O también Corea del Sur, tienen internet más rápido que el chisme de la vecina, pero viven tan estresados que lloran en silencio y en 5G. En Suecia hay progreso, carros eléctricos, y te arman un sofá de 3 piezas con una llave Allen, pero las emociones vienen en modo IKEA, desarmadas, con instrucciones y sin garantía, y por ahí María se va, pero aterrizas en República Dominicana y ¡pum!, cambia el guión. Aquí no hay tren bala, pero hay motoconcho que te deja en la puerta de tu casa y en el camino te cuenta su vida entera. No hay delivery con dron, pero hay colmadero que llega antes que tú cuelgues. Aquí no hay casas inteligentes, pero sí gente que sabe cuando tú necesitas un abrazo. Aquí hay cariño que abriga, la doña que te dice, comiste, y una vecina que reza por ti, aunque ni te conozca. No tenemos control de temperatura digital, pero sí una olla de sancocho que sube los ánimos y el termómetro. Aquí no tenemos horarios europeos, pero sí un yo llego ahora, que puede ser 1 hora o 3, pero llegamos. Aquí no tenemos seguro médico clase A, pero sí una vecina con té de jengibre, orégano y fe. República Dominicana no tiene todo resuelto, pero tiene lo que el mundo no puede fabricar. Gente que baila hasta en los velorios, que se ríe aunque tenga el tanque en reserva y que convierte cada día en una fiesta nacional. No somos perfectos, pero sí felices. No brillamos por lo que tenemos, sino por lo que somos.